Buenas tardes, compañeros, a todos ustedes acá desde Chile. Un gran saludo fraterno a nombre de mío personal y de la organización FENATED, que agrupa a profesores de Chile. Estoy junto a mi compañera Alejandra Salinas. No sé si le pueden dar audio porque también íbamos a aprovechar de hacer el saludo juntas para que Jani también se hable mientras yo comparto la pantalla del PPT que vamos a presentarles para nuestra charla de hoy día y decirle que tal vez nos salgamos un poquito del contexto de lo que estaban hablando nuestros compañeros recién, porque en realidad nosotros teníamos que haber expuesto ayer, pero igual vamos a llevar la conversa en ambos sentidos. Así que no sé si mientras yo veo el PPT y lo comparto, la Jani podrá hablar. Jani, ¿estás por ahí? Eh, sí, muy, muy buenas tardes ya a todos los compañeros, a todo México, a los compañeros que están trabajando, este saludo latinoamericano, donde nos vemos hoy día y muy grata de estar con ustedes y compartir con ustedes, como decía Alicia, la experiencia que ha vivido Chile, que nos ayuda a esta, a lograr esta unión de todos los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados para que así también se organicen y podamos entre todos generar esta patria grande, esta patria que nos tiene que tener a todos reunidos, donde tenemos claridad que son las condiciones de vida las que tenemos que mejorar, las condiciones educativas de nuestros alumnos y hacer de América Latina mucho más grande con todos los recursos naturales que tenemos, con todo lo que podemos hacer y seguir hacia adelante. Dale nomás, Alicia. Ya, compañera. Ya. Nuestro tema dice, el protagonismo de las bases trabajadoras latinoamericanas en la transformación de la organización de los pueblos. Lo primero que tenemos que ver, primero vamos a hacer una tipo cronología pequeñita histórica del movimiento obrero acá en Chile y parte un poco a nivel latinoamericano y mundial, porque en realidad todo lo nuestro viene de lo que pasa en los países europeos principalmente, que abarca y nos llega a nosotros por ser quienes nos han colonizado y nos han tenido bajo su yugo igual hasta el día de hoy. Entonces, todo eso se ve reflejado en hasta nuestras formas de gobernar, de educar, que implementamos a veces modelos de Europa y que no tienen relación con nuestra realidad económica, social y cultural. Entonces, voy a tratar de ver no puedo avanzar en el Power, tengo, porque necesitamos ver lo que es la cuestión social a nivel de la lucha. Todo esto comienza, en nuestro movimiento social comienza cuando el pueblo se da cuenta de que está siendo subyugado y trabajado y explotado por la burguesía. Es así que empieza una lucha por el respeto de los derechos de cada trabajador, pues ellos trabajaban en condiciones de hacinamiento, falta de higiene, sufrían de enfermedades, las leyes laborales estaban ausentes, había abuso de los patrones y había gente enferma, ancianos, niños y mujeres que también eran explotadas en todo sentido. También también este movimiento social se comienza a originar por la migración, porque en los campos se trabajaba de una forma y la gente empieza a migrar a las grandes ciudades con lo de la revolución industrial que comienza y además que siempre en las ciudades se tiene mayor trabajo. Entonces todo esto va generando un desconcierto, un desasosiego social, emocional y que el trabajador quiere hacer una lucha para esto. Y es así como ya en el año 1907, en lo que es Chile, se inicia una primera huelga en las mineras de Santa María en Iquique. Y de ahí se empiezan a conformar los grupos de trabajo para que el pueblo pueda ser escuchado. Nace la FOCH en 1909, que es la Federación de Trabajadores de Chile, logrando algunos logros.
donde en realidad aparece aquí nuestra figura sindical de orientación socialista, y es don Luis Emilio Recabarren, quien después es quien funda el Partido Obrero Socialista, y muchos años después nos funda el Partido Comunista acá en Chile. Es nuestro precursor en todo lo que es el trabajo y la formación de sindicatos en Chile. En 1918 vemos que se crea la Asamblea Obrera de Alimentación, que se organiza en las protestas ante la cesantía de que se está viviendo en esa época, y los problemas de alimentación, de todo lo que ocurre a nuestros obreros, principalmente, porque obviamente la grande burguesía no tiene esos problemas como nos ocurre a nosotros, el pueblo. Entonces tenemos que salir a luchar, y es aquí como que se comienzan en estos primeros años de los 1900. Después tenemos una síntesis aquí cronológica en donde empezamos a cambiar el modelo y la forma de que se va trabajando en el sindicalismo acá en Chile. Por ejemplo, les voy a explicar este esquema que es más sintetizado, donde tenemos que desde 1910 a 1930 tenemos un sindicalismo autónomo. Se ve todo lo que es lo social, se piden aumento en lo que es las movilizaciones sociales, bien, empiezan a haber más huelga, más protesta, y se crean las primeras leyes obreras, que viene todo a hacer un trabajo para eh, ayudar al obrero y quitar el yugo de la burguesía. En 1930 al 1940 hay unos cambios, y el trabajo ya empieza a ser más en donde el trabajador, el obrero, se sindicaliza porque se empieza a juntar con otros más y empiezan a crear las organizaciones. Se crean los modelos de relaciones laborales. Igual tenemos las crisis más profundas en parte de economía, por todo lo que se involucró, lo que fue el inicio también, que nos afecta, como les decía anteriormente, lo que ocurre en Europa, que empieza la Primera Guerra Mundial, viene saliendo la guerra mundial, entre que el plazo que hay una y está la otra. Entonces todas esas crisis económicas que ellos sufren también nos vemos afectados nosotros. Y entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, nosotros en Chile teníamos una gran riqueza que era nuestro salitre, y eso afecta también el hecho de los inventos que ocurren, que te quita poder económico, y obviamente afecta al pueblo. Y ahí tenemos leyes sociales que refuerzan el poder sindical. Nos creamos con las leyes para ayudar el sindicalismo en nuestro país. Y obviamente que esto así ve y afecta al pueblo en sí, sobre todo Latinoamérica, que nos va afectado por todo lo que nos va ocurriendo a nivel mundial, y no somos los afectados, ya que tenemos una gran conexión y tenemos muchos modelos y sistemas de trabajo muy común. Y obviamente si nos ven afectados en la parte obrera, también se ve afectado la parte académica y educacional, porque en esos tiempos las mujeres tampoco teníamos derechos ni educación, que todo se va ganando gracias al sindicalismo que hay y va a existir en todo el mundo. Luego podemos ir cambiando un poco, ya se van ganando terrenos en las partes sindicales, sobre todo acá en Chile, y llegamos a la época del 1950 a 1973, en donde hay un aumento grande en el sistema sindicalizado. Las instituciones y los trabajadores se van creando su sindicato y van uniendo a cada trabajador. Tenemos grandes empresas que crearon su sindicato, los trabajadores, para enfrentar y poder hacer las negociaciones que necesitaban para obtener los recursos y
y los beneficios que como trabajador necesitan para ayudar a sus familias a salir adelante en su vida y no dejar atrás a nadie y siempre unido en poder enfrentar a esta burguesía que trata de a veces aplastar al pueblo. Y en eso también, en esa época surge en Chile el SUTE, que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, donde también los trabajadores de la educación hemos sido siempre eh, menos valorados que en cualquier otro trabajo. Siempre se ha vivido de situaciones precarias en el trabajo remunerado, en el trabajo hacia nuestros alumnos, que también como no solamente se ven afectados por la parte económica, sino también porque incluso hasta el día de hoy se hace una diferencia en el tipo de educación que se les entrega a ellos. Entonces el SUTE empieza a unificar a nuestros trabajadores de la educación para poder pedir reforma y comenzar a hacer trabajo en pro y en ayuda del pueblo. Y porque al tener educación uno puede tener más ámbito y conocimiento para poder enfrentarse al, al, al burgués, al que nos quiere aplastar ante nuestros derechos fundamentales y a nuestra existencia en la vida. Luego tenemos en nuestro país la fragmentación se nos produce acá después de haber tenido un gran fortalecimiento del movimiento sindical y popular. Nos llega la dictadura militar, cívico-militar, que es en el año 73, el golpe militar nos afecta a muchos acá, porque durante el periodo de dictadura, algo que habló la compañera ayer también, se produce una castración sobre educación cívico-política en nuestro país. Tenemos generación de que no se llega a conocer mucho de política ni sindicalismo porque todo eso se ve cortado ante la llegada de la dictadura. Y eso hace que el movimiento sindical se vea fragmentado, pues en ese tiempo sufrimos de persecuciones, de muerte, desapariciones. Muchos colegas fueron desaparecidos, incluso está el caso de profesores que fueron degollados, siendo que habían sido grandes colaboradores con sus alumnos. Entonces todo eso abarca un periodo muy triste para nosotros a nivel nacional y también en la parte educacional, porque estábamos siendo llevados a un tipo de educación militarizada en donde solamente podíamos enfocarnos a lo que daba el gobierno y no podías explayarte de otras formas, ya que te tienes, si lo hacías diferente, podías ser tomado prisionero. En realidad yo viví ese tipo de educación en donde el profesor que te hablaba un poco extra tenía hasta miedo de contar la historia. Llegábamos hasta una época y luego no podía seguir hablando el profesor porque decía que no era conveniente y te quedas con grandes vacíos en la juventud. Uno de a poco va adquiriendo más conocimiento. Entonces, todo eso se ve afectado, como les decía, en el hecho de que los profesores también son perseguidos. Entonces, no puedes darle una educación cívico a un alumno y a un trabajador si tú tienes miedo de ser perseguido en esta contienda. Entonces, aquí es donde hay que fortalecer, pero no se puede hacer ese tipo de trabajo, ya que estamos siendo perseguidos, anulados, como les decía yo, en la parte política. Luego tenemos que empiezan nuevos planes laborales y nuevas sindicalizaciones que nos pueden ayudar a salir y de empezar a democratizar lo que es el sindicalismo. Todo esto
nos vemos afectados y debemos ir señalando que tenemos que empezar a unir fuerzas ya en los años 80 para hacer un cambio en nuestra ley. Tenemos la Constitución del 80, que también fue algo de la dictadura, que también provocó muchos problemas para los que son las organizaciones. No podías tener organizaciones sindicales, necesitabas hacer movimiento, y ya cuando se comienzan a hacer ciertos cambios, fracturas que hay en esa época, de los años 80 empiezan las movilizaciones para hacer ver a la gente, al pueblo, que necesitábamos unos cambios para salir de esta dictadura. Entonces tenemos en esa época que empieza un nuevo plan laboral. En el año 81 se crea la AGECH, que es la Agencia de Asociación. Educaciones de Chile, de la calidad, y se crea, creamos la democratización del Colegio de Profesores de Chile, que es donde ahí se puede trabajar y luchar contra lo que se vive el pueblo. Y obviamente la lucha de los profesores siempre ha sido no solamente el bienestar de nosotros como docentes, sino el bienestar para nuestros estudiantes, sacar adelante un país que pueda tener una libertad y un libre albedrío para poder tener su derecho y sus fundamentales, y poder ser capaces de elegir qué es lo que yo quiero, no que me digan para dónde tengo que ir. El trabajo de Sí, los docentes se ha visto y se ve siempre eh, aplastado por quienes nos dirigen. Entonces debemos hacer una lucha constante, y para eso tenemos que también formar a nuestros alumnos. gracias, Alicia. Bueno, complementando lo que nos dice la compañera Alicia, quisiera decirles también que aquí durante estos años previos a lo que es el movimiento de los trabajadores de la educación y los indígenas, Sí, hay también un fortalecimiento de lo que es la CUT, la Central Única de Trabajadores, que permite organizar al campesinado. Eso estamos hablando más o menos de los años 50. Es un proceso de también se están viviendo los procesos de reforma agraria chilena, que se ve incrementado porque hay un crecimiento de la propiedad agraria como una cooperativa, así como señalaba el compañero anterior. Entonces, estos movimientos campesinos se ven fortaleciendo a través de una aprobación de una ley de sindicalización chilena, y se fortalece a través, obviamente, en el gobierno de Salvador Allende, que es donde estos movimientos tienen su mayor auge, no solamente los del campesinado, de los trabajadores campesinos, sino también aquellos que tienen que ver con la sindicalización de todo ámbito de trabajadores, como bien decía Alicia en el SUTE, que es lo que tiene que ver con lo que es los profes, donde está el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, donde se juntan varios entes que trabajan en educación con la idea fuerte de generar una educación en un hombre nuevo, una mirada socialista que nos va a permitir que a través de la educación logremos estos cambios necesarios de una sociedad nueva. ¿eh? Entonces, claro, obviamente todo esto se ve truncado, como bien nos decía Alicia, con la dictadura militar, que viene a hacer un quiebre. Y ojo, porque además de ser una dictadura, es cívico-militar. Hay muchos personajes de la parte civil de nuestro país que increíblemente aún están en la escena política, aún los podemos ver llamándose demócratas. Ustedes saben que lamentablemente el modelo que se instauró en dictadura es un modelo neoliberal, capitalismo acérrimo neoliberal, que ha dado una estructura, como bien lo decía Alicia, con la Constitución del año 80, donde amarra los cambios que se puedan hacer, teniendo además una clase
política, dirigente, parlamentaria, que ha cerrado los ojos a los cambios necesarios que hay que hacer e implementar. Este es un gobierno en Chile, es un gobierno presidencial, donde muchas cosas pasan por las decisiones de los presidentes de tener la voluntad política de hacer los cambios, lo cual no hemos visto. Entonces, claro, hay toda una rearticulación, los movimientos se empiezan a generar. Tenemos aquí ya en los años 90 que se crea el estatuto docente, que como bien se decía, hay una mejora en lo que es los salarios de los profesores, pero eso también lo vamos encaminando con la forma de hacer, de entregar la educación, de hacer niños jóvenes que tengan un espíritu crítico, que puedan tomar decisiones y que puedan enfrentar también las diferentes situaciones que nos va generando este modelo neoliberal que nos muestra falacias, que nos muestra espejismos, donde una movilidad social ya no pasa por pagar. Tenemos a nosotros una forma en cual la educación ha sido totalmente fragmentada y precarizada. Aquí tenemos la educación pública, que es municipal, tenemos también la educación particular y particular pagada, particular subvencionada, donde extrañamente, así como siempre ha pasado el capitalismo, el neoliberalismo, ha hecho pensar que es mejor, desacreditando aquellas instituciones municipales en cuanto a la entrega de educación y generando una falsa expectativa en los padres, en los niños, de acceder a una educación pagada, que es la particular, y además, más extrañamente, una educación pagada subvencionada, es decir, aparte de lo que aportan las familias de estos niños para una mejor educación, además el Estado aporta. Entonces aquí se hace una especie de voucher donde cada niño importa que asista porque con eso se retribuye económicamente a los establecimientos que se van formando, que no han tenido una fuerte fiscalización. Entonces, ¿qué pasa? En este escenario se establece también, bueno, por una parte se sigue fortaleciendo el colegio de profesores que toma las riendas del asunto, golpea la mesa y habla claramente de que además de los profesores como un magisterio que quiere mejoras del ámbito de la vida de cada trabajador de la educación, también está mirando la educación que se está entregando, porque el modelo imperante es justamente desarrollar aquellos trabajadores que cumplan. No hay mayor incentivo a la creatividad, a la crítica. Entonces, claro, el sistema quiere, a la larga, hormigas trabajadoras que salgan pronto de la educación, capacitándola rápidamente y no generando mejores expectativas. Así como planteaba la ponencia anterior, aquí además las universidades también se plantearon en esos mismos términos. Entonces, aquí la gente se endeuda mucho por tener un ascenso en lo que es la sociedad a través de una educación mayor, convertirse en profesionales, pero que realmente no se condice con la realidad. Son profesionales que no son bien pagados. Entonces aquí se empieza a generar todos los levantamientos de parte de los trabajadores y de los pueblos indígenas. En general en Latinoamérica se da esta visión, porque aquí hacemos el paralelo que estamos celebrando el quinto centenario. ¿Ah? Yo no sé de qué celebración, pero nos vinieron a aplastar como indígenas, como los que estábamos desde antes en América Latina y que sí teníamos nuestro desarrollo. Bueno, entonces en ese sentido, como bien pasó en México, en esta fecha también al sur de México hay un levantamiento en Chiapas, aquí en Chile, en el sur de Chile, en los mapuches, también hay una fuerte declaración de principios frente a esta realidad que se nos está viendo como país, donde a través del Consejo de todas las Tierras hay un levantamiento encabezado por Aucán Huicamán, donde se generan muchas acciones. Una de ellas, por ejemplo, eran las tomas fantasmas, donde veíamos que se hacía toma de estos previos, pero al no tener la fuerza, obviamente, mirado desde el punto de vista militar,
no podían hacer frente a carabineros ni al ejército, por lo tanto se replegaban. Ahí hubieron muchos presos políticos y ya estábamos hablando de una pseudo democracia. Entonces, claro, tenemos esta seguidilla de levantamientos que vienen a hacerse concretamente eh, en, eh, con la formación de la CAM, la, la coordinadora Arauco Mayeco, donde aquí es fundamental porque esto se genera con alumnos en un colegio. ¿Eh? Esto hay que tener ojo, donde se le da el sustento político a la gran lucha de los indígenas que tenía que ver con la tenencia de las tierras, ¿ah? Porque esto cambia una situación de economía de nuestro pueblo originario, en este caso los mapuches. Entonces, aquí hay un primer quiebre a lo que es la institucionalidad neoliberalista que se está planteando, ¿ah? Porque hay una suerte de levantamiento en cuanto a situaciones claras, que es la tenencia de la tierra. Esto pasa en la provincia de Arauco. Entonces, aquí también vamos viendo cómo luego de estos sucesivos hechos, vemos que también empieza a haber ya una instalación de este nefasto modelo que la ciudadanía empieza a repeler. Tenemos las primeras movilizaciones del año 2000, 2001, donde las molestias de los estudiantes, por cosas puntuales, el pase escolar, la forma en que se accede a la educación superior en Chile, la PSU, que se cobra, entre paréntesis contarles. Entonces, todo esto va generando molestias. Y aquí, principalmente, hay un punto importante que son los alumnos. ¿Ah? Si ustedes se fijan, vemos también esto en las comunidades indígenas, vemos también que los alumnos, y también partiendo con la revolución pingüina que tenemos en el 2006, previo a esto estaba el mochilazo, y bueno, y citar aquí al Liceo Carlos Cauciño, que también se le llamaba liceo acuático por las precarias condiciones, un liceo que estaba totalmente mojado, con las cañerías rotas, paupérrimas forma daba el servicio de la educación, porque este era un colegio que estaba dentro de estos particulares subvencionados. Entonces, ahí vemos que en la provincia de Concepción también se da estas movilizaciones. Ya también aquí hay una situación bien concreta, bueno, aparte de las movilizaciones, de las marchas grandísimas que se dieron, aquí hay una expansión del conflicto y aquí se instaura también en el modelo neoliberal que nos están dando de la educación, es que vemos que se instaura el concepto de la gratuidad, que es otra forma de empezar a quebrar el sistema, ¿no? Porque no puede ser que la educación se haya en algún momento cruzado con la idea de un negocio. La educación es un derecho. Aquí en nuestro país, lamentablemente, el Estado no se hace cargo. Solamente es un Estado subsidiario que no es garante. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ya va generando todo lo que va a ser el caldo cultivo, por llamarlo así, del estallido social. Entonces, aquí le voy a pedir a Alicia que avance en las... Claro. Entonces aquí hay una cronología del despertar de Chile. Yo sé que esto fue una situación que vivimos aquí como chilenos y dentro de Latinoamérica, que fue generando también una mirada crítica real de la situación. O sea, tenemos la crisis social, la precariedad de la vida, tenemos este Estado, como se los decía, un Estado subsidiario, ¿no? Que no es capaz de dar respuesta, eh, unido a, obviamente, una clase política que desconoce las necesidades reales del pueblo, el clamor popular no es escuchado, sumado a la Constitución del 80, el sistema de AFP, que es una capitalización individual que no mira un colectivo, como planteaba el compañero anteriormente, sino que ve cada metro cuadrado, y sumado a que tiene una forma de actuar donde tus ahorros sirven para hacer negocios. Y es tan perverso este sistema que cuando esos negocios no resultan, que lo hacen otras personas de las cuales nosotros no tenemos injerencia, nos castigan con las pérdidas.
¿ya? Es un negocio redondo el capitalismo, hay inversiones por todos lados, tienen anualmente ganancias estratosféricas. De hecho, ahora estamos en esa situación, se está pidiendo por la pandemia poder sacar el 10% de nuestro ahorro, por el cual ha generado una hecatombe nacional con respecto al tema, porque claro, es un negocio que le sirve al capitalismo, al neoliberalismo para mantener todas sus instituciones. Entonces ahí está la desigualdad económica también, que como vemos que el 1% más rico, un 1%, o sea, perdónenme que se los diga de nuevo, un 1% de la población de este país se queda con todas las riquezas. O sea, es desigual, increíblemente desigual. ¿Mm? Y esto obviamente se genera una segregación en la educación, en la salud, en la vivienda, en la cultura y en las artes. ¿Ah? Eh, Vemos cómo van creciendo zonas de sacrificio donde está la comunidad y se ve afectada por plantas que procesan, que nos hacen daño, que están ahí y claro, como sea, los proyectos no tienen no hay impacto ambiental que la ciudadanía pueda tomar como bandera de lucha para decir que no se hagan estas grandes industrias en estos lugares poblados ni en ninguna parte porque se contamina el aire, se contaminan las aguas. Hemos tenido muchas de estos sucesos. Y aquí hay un punto fundamental que está dentro de esta cronología de estallido social. Somos el único país en el mundo que no tenemos, que el agua es privada. Es increíble. Aquí ustedes pueden ver remates de ríos, de afluentes fluviales, las napas subterráneas también. Entonces, cómo este Estado no es capaz de salvaguardar estos derechos como es el agua, y así también como va perdiendo todas las empresas que eran del Estado cediendo a transnacionales. El cobre que fue nacionalizado en el gobierno de Salvador Allende, el 11 de junio, pronto van a ser 50 años fue nacionalizado y ya nosotros de eso tenemos muy poco. Ya no está para las arcas de nuestro pueblo poder surgir con el cobre. Entonces, frente a toda esta situación de este modelo neoliberal, surge las respuestas de la unidad. Los trabajadores a todo nivel se dan cuenta que es importante, y especialmente los profesores que han vivido procesos largos, que tuvimos un tremendo paro nacional de casi 3 meses del magisterio, donde se midieron fuerzas, donde nuevamente el gobierno no dio respuesta. Vemos que es necesario unirnos. Y en ese sentido, crece la sindicalización de estos colegios, especialmente los particulares subvencionados y particulares pagados, donde vemos cómo en el 2014 se crea la FENATEP, la Federación Nacional de los y las Trabajadoras de la Educación, que es fundamental para ver cómo luchamos por nuestros derechos, nos juntamos, vemos las posibilidades legales y los vacíos legales también, cómo podemos proteger nuestro trabajo y fundamentalmente como Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, vamos encaminando la educación hacia un modelo de un hombre nuevo, de una educación pública fortalecida, donde se apunta al bienestar, donde se apunta a un estudiante que tiene la capacidad de criticar, discernir y además la libertad de estudiar y de crecer como persona. Entonces aquí se juntan estas dos necesidades fundamentales, que es la unión de los trabajadores y trabajadoras de la educación, donde no solamente se reconoce el profesorado, sino que también aquellos asistentes de la educación fundamentales para que el colegio, para que la comunidad educativa pueda funcionar. Y es ahí donde se fortalece. Es una mirada, sí, es una mirada fundamental en lo que es el trabajo de la educación. Alicia, por favor, ¿puede avanzar? Esta es la Bueno, última. y aquí estamos viendo cómo el estallido social, no solamente en Chile, sino que vemos que es a nivel mundial, donde vemos cómo la gente se organiza. Partiendo nosotros, por ejemplo, en 2019 con la multitudinaria marcha del 8M, una de las más grandes, como les comentaba, el paro de profesores que duró 3 meses,
En octubre especialmente se genera un cúmulo de situaciones donde está el alza del transporte, está este gobierno neoliberal acérrimo, hace comentarios totalmente que irritan y salen ya de contexto, como por ejemplo hablar de levantarse temprano para poder tener un pasaje de micro más barato, o bien poder atender en los centros de salud. Entonces, se va generando una situación donde ya no se aguanta más. Y partimos, como ustedes bien saben, con la evasión del metro, y ojo aquí, nuestros estudiantes nuevamente generan este gran estallido social, parten ellos, y bueno, obviamente se suma toda la ciudadanía, y vamos generando este cambio que aún se está gestando. Plaza Italia, Plaza Dignidad, como es ahora nuestra plaza, ahí se gestan Valparaíso, Viña, Antofagasta. A lo largo de Chile los movimientos sociales van tomando fuerza, las marchas, los caceroleos, el reclamo por esta injusticia, por este modelo que debería ya no funcionar, porque no funcionó, porque la casta política lamentablemente no quiere entender, y vamos a tener que hacer cambios grandes. Nosotros estamos por un cambio de constitución eh, donde se pueda trabajar y generar la educación, la vivienda, la salud, la dignidad para nuestro pueblo. En relación a eso, la última, bueno, aquí súper rápido para que ustedes vean la cantidad, el costo que ha tenido. Nada ni nadie está olvidado. 34 muertes, 28.000 personas detenidas, 113 casos de tortura, 400 personas con daño ocular, 2 personas con ceguera total, Gustavo Gatica y Fabiola Campillán. 192 personas habrían sufrido abusos deshonestos, sexuales, desnudos. eh, y aquí, para que ustedes vean que aquí en Chile se sigue luchando, esto es el reporte de derechos humanos de ahora de marzo. Y ahí también las cifras son eh, una barbarie. Y aquí es donde decimos claramente el Estado de Chile debe responder. ¿Ya? Y como último, decirles que dejar esta idea de que en Chile nace el neoliberalismo acérrimo, eh, maldito, pero también nosotros como chilenos, como pueblo, como organización, queremos que en Chile muera. ¿Ah? Y por eso queda esta ponencia abierta, en el sentido de que es fundamental. Nuestra FENATEB y los trabajadores de Chile queremos que la dignidad la dignidad se forja al calor de la organización, ¿cierto? Y siempre con la lealtad hacia el pueblo. Una de nuestras consignas es nunca más Nunca solas, más solas, nunca más nunca solas más ni solas. solas. Sí. Y como último, dado el tema, es decir claramente que la unidad es la única consigna, no solamente en Chile, sino que en América Latina. Y tenemos que trabajar con esa idea clara de formar un gran cordón donde podamos fortalecernos y trabajar juntos para una América Latina unida, fuerte y combativa.